Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario, abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Fiscales arremeten contra el presidente Hernández en el segundo día del juicio de Giovanni Fuentes y destacan entre sus testigos a un contador que habría entregado los sobornos de Fuentes al presidente de Honduras. Los fiscales revelan fotografías del presidente con la familia de Fuentes, algunos de sus contactos y un número de teléfono de Hernández, desde el cual solicitó una visa. La Casa Blanca advierte al presidente de Honduras que no puede seguir colaborando con líderes que no luchan contra la corrupción, al trascender las acusaciones fiscales en el caso de Giovanni Fuentes en Nueva York. Presidente Hernández dice en inauguración de posta policial que mientras en una oficina de Estados Unidos se ataca la gestión de las fuerzas del orden en contra del crimen, él seguirá poniendo el pecho por las instituciones de seguridad. 44 congresistas de Estados Unidos introducen una nueva iniciativa en la cual piden suspender ayuda a las fuerzas de seguridad de Honduras y congresista Norma Torres arrecia contra Juan Orlando Hernández. Presidente Hernández anuncia que esta semana llegan vacunas donadas por la OPS-OMS en el marco de la alianza COVAX-Gavi. Con la mayoría de votos, Pleno del Consejo Nacional Electoral autoriza el uso de cuadernillos especiales para que nadie se quede sin votar y ordena su impresión inmediata para ser usados en los comicios del domingo. Empiezan a salir las primeras maletas electorales que serán distribuidas en 5 departamentos de Honduras como parte del cronograma electoral. El ex vocero de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, dice que Honduras vive un cóctel de corrupción y exhorta a los electores a depurar los partidos políticos para no votar por narcos ni corruptos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario, abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 9 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. En el segundo día del juicio contra el presunto capo hondureño Giovanni Fuentes, los fiscales neoyorquinos fueron tajantes al señalar que Fuentes introdujo cantidades de droga a su país en colaboración con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien le protegió hasta volverse intocable tras mostrar evidencias que complican la situación del mandatario hondureño. El juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez continuó este martes en su segundo día en una corte federal de Nueva York. Durante la jornada salió a colación el nombre del mandatario hondureño cuando la Fiscalía estadounidense refirió que un contador presenció reuniones entre el presidente Juan Orlando Hernández y el procesado, en las que se planeaba tráfico de cocaína a Estados Unidos. Durante el juicio, el fiscal general adjunto Jacob Goodwilling aseguró que el mandatario Hernández presuntamente dijo: "Meteremos las drogas por las narices de los gringos". Las supuestas reuniones ocurrieron en 2013 y 2014, detalló el fiscal. De su lado, el fiscal Michael Lockhart, en su declaración de apertura ante el jurado, dijo que Fuentes era una pieza clave del narcoestado hondureño, un poderoso e intocable narcotraficante que ganó millones ayudando al presidente a traficar con cocaína. Su negocio de la cocaína prosperó gracias a su conexión con la policía y los políticos. El acusado los sobornó a todos, comprados y pagados. Prosiguió enumerando a alcaldes, miembros del Congreso, generales del Ejército y el presidente Juan Orlando Hernández. Cuando el dinero no era suficiente, el acusado arreglaba el problema. Compró a los que pudo y mató a los que no pudo, explicó el fiscal estadounidense.
Lockhart continúa alegando que Fuentes Ramírez pagó a Hernández $25,000 y el presidente prometió proporcionar protección policial y militar para el narcolaboratorio y protegerlo de la persecución. El primer testigo del juicio que se presentó este martes en el caso de Fuentes Ramírez fue el agente Brian Fairbanks, de la Administración para el Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés, quien describió cómo tras su detención se encontraron fotos de armas de todo tipo en los móviles de Fuentes y en el iCloud del hijo del acusado. Según informó el periodista de Univisión Noticias Jeff Ernest, quien sigue de cerca el caso, encontraron entre los contactos de Fuentes el número de teléfono y el email del presidente hondureño, número que fue corroborado por una aplicación de visa para Estados Unidos de Hernández en 2011. También se encontraron entre los contactos a Ricardo Álvarez y Mel Zelaya. En otro tuit, Ernest informó que entre los contactos de Fuentes también había varios oficiales de policía y militares, incluso René Orlando Ponce Fonseca. También hubo fotos de Jo con los hijos de Fuentes. Una de las fotos de Jo con el hermano de Fuentes dijeron que fue tomada en la fiesta de cumpleaños de Jo en 2017. Este juicio ha generado gran interés internacional por la vinculación directa del mandatario hondureño con Giovanni Fuentes Ramírez y los señalamientos directos hacia el presidente Hernández. Para mañana se tiene programado que la defensa continúe interrogando al agente especial de la DEA, Brian Fairbanks. El impacto mediático de este juicio ha sido tan grande que ha hecho eco en las portadas de destacados medios internacionales importantes como The New York Times y las agencias FIAP, entre otros. La noticia del día fue presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. Ante las aseveraciones de los fiscales de Estados Unidos en el juicio contra el hondureño Giovanni Fuentes en una corte de Nueva York, en donde se implica al presidente de Honduras de ser uno de sus socios, este día el portavoz de la Casa Blanca envió un mensaje lapidario en el cual advierte que Washington no colaborará con el gobernante hondureño por la corrupción, un hecho que para los analistas pone al país y al gobernante en una situación de extremo delicada al afirmar que los tiempos se le están agotando a Hernández. Palabras mayores las del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que el gobierno de los Estados Unidos no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción. Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción, no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos, dijo el funcionario estadounidense, al ser consultado por vinculaciones que la Fiscalía de los Estados Unidos hace al presidente Hernández con un supuesto narcotraficante que está siendo enjuiciado en Nueva York. Ante esta situación, los analistas del país calificaron como grave las vinculaciones al mandatario con secuelas para el país. Con eso, si se llegase a aprobar, no hay duda de que el gobierno de Estados Unidos estaría declarando enemigo formalmente al gobernante hondureño y a su gobierno, porque está involucrando no solamente al gobernante, sino a funcionarios de Honduras, del sistema de justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía, porque lo que se está planteando es que el gobernante puso a disposición el Estado de Honduras para proteger el trasiego de la droga. Este dirigente obrero considera que el daño es terrible para la imagen de Honduras porque ahuyenta la inversión, pero otorga el beneficio de presunción de inocencia al mandatario para que aclare su situación. Todo eso tiene un impacto negativo en la economía del país y no digamos en la inversión, ¿verdad? Porque mucha gente no se atreve a venir a invertir en el país. Pero hay que respetar el derecho de presunción de inocencia, que es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y el que nada teme, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Si no está vinculado absolutamente a nada, pues que lo demuestre, ¿verdad? Que tendrá la oportunidad en un momento determinado. Este sociólogo considera que al mandatario se le agotan los tiempos y se reducen los espacios. Y aunque no se puede señalar como culpable, el panorama indica que por lo menos hay suficientes indicios para comparecer tarde o temprano ante un tribunal internacional. Todo esto, si uno ve la constelación de casos que apuntan a él, donde hay una combinación de información de la DEA, de opinión de agentes de la DEA, de fiscales y de los mismos narcotraficantes, con hechos concretos que coinciden, muchos de ellos, apunta a que yo no puedo decir que es culpable, pero sí indicios suficientes para que tenga que comparecer
tarde o temprano ante un tribunal, en este caso internacional, en Nueva York, porque aquí no se hace absolutamente nada. Según este parlamentario, no es para celebrar, pero sí es el momento para sacudir el árbol previo al proceso electoral. Sin duda alguna, todo el pueblo hondureño está expectante de lo que está ocurriendo en este momento en Nueva York. Las pruebas presentadas por el fiscal y los testigos han sido prácticamente lapidarios para Juan Orlando y para las instituciones que lo han acompañado en todo este tiempo, como las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General de la República. Qué bueno que esto ha ocurrido en la antesala a este proceso electoral primario y ojalá que todo lo que está ocurriendo en Nueva York sirva para elevar la conciencia ciudadana y elegir a las mejores personas. Coinciden los entrevistados que nunca antes un mandatario había tenido un último año tan difícil, asediado por la ilegitimidad, condenado por la población, mencionado en los juicios por narcotráfico en Estados Unidos, además de los casos de corrupción por el manejo de la pandemia en su administración. En la lucha contra la corrupción, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras advirtió que la corrupción es una de las principales causas de la migración irregular. Los Estados Unidos está comprometido en combatir la corrupción para que la gente pueda construir un futuro mejor en el país. En la misma publicación, la Embajada estadounidense destacó una cita del subsecretario del Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, John Pichowski, que señala: muchos empresarios, fiscales y activistas desempeñan trabajos de valor para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y acabar con la impunidad. Queremos más socios con quienes podemos colaborar y si alguien quiere ser nuestro socio, debe ser nuestro aliado en esta lucha. Un grupo de 44 congresistas introdujo una nueva iniciativa de ley cuyos alcances aún no son públicos, pero va orientada a suspender la asistencia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas y sus perpetradores sean llevados ante la justicia. La misma fue remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores y además a la Comisión de Servicios Financieros por un periodo que será determinado posteriormente por el portavoz en cada caso para la consideración de las disposiciones que sean de competencia del comité en cuestión. Se refiere a la publicación de la página del Congreso de Estados Unidos. Esta iniciativa es distinta a la impulsada también en el Senado por otros senadores relacionados con una ley de derechos humanos y anticorrupción Honduras 2021, que buscan sancionar también a las fuerzas del orden y al presidente de la República con la suspensión de la visa y congelamiento de sus activos, entre otros. La congresista demócrata estadounidense Norma Torres envió este martes un fuerte mensaje al presidente hondureño a través de sus redes sociales tras los señalamientos directos de los que ha sido objeto el mandatario Hernández en el juicio del supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, que se desarrolla en una corte federal de Nueva York. Torres expresó: mantenga su cocaína y mentiras sobre la lucha contra la corrupción en las que usted entra para alguien tonto como para creerle. Por esta razón he apoyado la iniciativa para recortar la asistencia militar para el Estado narcótico hondureño y su jefe de cárteles durante 2 años. Este martes el presidente Hernández en su cuenta de Twitter posteó lo siguiente al referirse a este tema en una inauguración de una posta policial en la colonia San Miguel. Es impresionante ver la transformación policial, pero sobre todo sus resultados en la lucha contra la inseguridad. Hoy estamos aquí en la colonia San Miguel entregándoles un moderno edificio donde funcionará la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Hoy se está poniendo en duda el trabajo de la Policía de Honduras contra el crimen organizado y se está haciendo en una oficina de Estados Unidos. Pero reafirmo que son muchos logros obtenidos. Voy a poner el pecho y defender a esta institución, dijo el presidente en alusión al juicio que se realiza en una corte en Nueva York y a declaraciones de distintos funcionarios estadounidenses.
Más adelante aquí en el noticiero líder, Consejo Nacional Electoral cumple con las formas y tal como lo anticipó anoche el noticiero líder, habrán listados adicionales o cuadernillos para que voten el domingo los que no aparecen en el censo electoral. Antes, con la campaña Creer te ayuda a nadar, un grupo de padres de familia con hijos autistas buscan construir la primera escuela de natación para estos menores a quienes este deporte les ofrece muchos beneficios y es nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. La pandemia ha traído muchos desafíos y estas madres con hijos autistas que antes de la pandemia asistían al Centro de Rendimiento Educativo Especial CREER han tenido que correr la milla extra para instruirlos en este periodo. Es así que Carolina buscó enseñar natación a su pequeña de 5 años. Los resultados la sorprendieron y de aquí surgió la idea de construir la primera escuela de natación para niños con autismo y otra neurodiversidad. Porque como se cerraron las escuelas y para ellos es mucho más difícil poder mantener una atención virtual, entonces decidimos enseñarle a nadar. Y pues queriéndole enseñar únicamente la habilidad de nadar, nos dimos cuenta que fue ayudándole en muchos sentidos, en lo que es el desenvolvimiento sensorial, espacial, en equilibrio, coordinación, en el desvanecimiento de un montón de movimientos descoordinados que ella tenía también. El Centro CREER fue fundado hace 20 años por padres de familia que no encontraron un espacio para atender a sus hijos con autismo. Y podemos aportar los conocimientos que hemos adquirido por la experiencia con nuestros hijos a otras que vienen empezando y que sienten que el mundo pues se les viene abajo. Entonces eso es fabuloso, eso es la mejor forma de poder incentivar y motivar a las madres que sigan adelante. Aquí ya se cuenta con el terreno para construir la escuela de natación, pero aún falta más apoyo económico para que se concrete el proyecto. Con la campaña Creer te ayuda a nadar buscan hacerlo realidad. Estamos con una campaña donde pedimos la donación de todas las personas de buen corazón y para lograr este sueño, ser la primera escuela de natación para niños con autismo es un reto y es lo mejor que pudiéramos tener para el desarrollo de estos niños. Estos niños se caracterizan porque tienen una hiperactividad súper marcada y esto pues la natación le fue ayudando en esa hiperactividad y el hecho de poder disminuir la hiperactividad hace que los niños puedan tener más atención y sean más receptivos en sus terapias, en la escuela, en el método de aprendizaje en general. Esta sería la primera escuela de natación para niños con autismo en el país, un proyecto que están seguros ofrecerá una mejor calidad de vida. La noticia positiva fue presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Hasta el 30 de abril sigue abierta la convocatoria 2021 del programa Crédito Beca de Ondu Futuro, que brinda facilidades a profesionales jóvenes para realizar posgrados presenciales y a tiempo completo en el exterior. Los beneficios que brinda el programa es un financiamiento de hasta $25,000 por año, hasta por 2 años, más la porción de la beca que aplica como incentivo para que el beneficiario al terminar su programa regrese al país. Si esto sucede, puede optar hasta el 60% de condonación sobre el capital desembolsado. Todo el programa, todo el formulario se encuentra en línea a través de nuestro sitio web www.ondufuturo.org y básicamente tiene que cumplir con 4 requisitos. Uno, pues es un programa diseñado para hondureños, ¿no? Para apoyar al hondureño. Tienen que haber ya culminado sus estudios de licenciatura, tienen que haber comenzado el proceso de admisión con la universidad, es decir, que para solicitar el apoyo financiero de la fundación, primero tienen que decidir a qué universidad quieren ir a estudiar. Y cuarto, en realidad tienen que certificar el dominio de un segundo idioma, aún y cuando vayan a un país hispanohablante. Ondu Futuro me brindó una oportunidad muy enriquecedora para mi carrera profesional y mi vida privada también, porque o sea, es un programa que te brinda no solo la parte de la educación, sino que la oportunidad de viajar a otro país y conocer otras culturas, entonces es verdaderamente enriquecedor. A todas las personas que quieran participar a Ondu Futuro, de verdad se los recomiendo. Yo siempre digo de que los sueños están tan lejos como nosotros queremos, entonces considero de que todos deberíamos de luchar por este tipo de sueños y teniendo una organización como Ondu Futuro que nos apoya a todos los jóvenes y las personas que queremos
salir del país es simplemente magnífico. Otra de las ventajas del crédito beca es que el estudiante puede elegir el país de destino y la universidad en la que realizará su posgrado. Hondu Futuro beneficia a las 12 áreas del conocimiento, se enfoca en seleccionar a los jóvenes con más méritos académicos, prevaleciendo la excelencia académica del candidato, tomando en consideración su índice académico de pregrado. Para más información, usted puede visitar la página www.hondufuturo.org. Repítela, por favor. www.hondufuturo.org. ¿Sabes cuánta gente en este momento está pensando en grande en todo el país? ¿Cuántos jóvenes en este momento dicen vale la pena hacer un esfuerzo? Lee de nuevo esa dirección entonces. Ustedes pueden ingresar a www.hondufuturo.org o llamar al 2290 38 69 89. 2290-3689. Nuestra sección de tecnología le muestra cómo Apple ha lanzado un portal para que los padres tengan un mejor control de lo que hacen o miran sus hijos conectados tantas horas en sus aparatos electrónicos. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Son muchas las horas que nuestros hijos pasan con los aparatos electrónicos sin saber que miran, escuchan o descargan. Por esa razón, Apple ha lanzado un portal que ayudará a los padres a configurar los dispositivos de sus hijos. El portal se llama Apple for Kids y guía a los adultos en el uso de herramientas de control parental. El portal para niños de Apple ayuda en primer lugar a que los padres y las madres establezcan una configuración familiar de cuentas en la que el ID de los niños puede vincularse al de sus adultos a su cargo. Como informa Apple en su página de soporte, el portal recuerda a los padres y madres también la posibilidad de establecer límites a sus hijos, como para la compra de contenidos dentro de apps, el control de tiempo de pantalla o la restricción del tipo de aplicaciones a las que se permite acceder a los pequeños. Family Sharing está ayudando a los padres a configurar los dispositivos de sus hijos menores y que estos puedan aprender a hacer un uso eficiente de la tecnología. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Backcredomatic le damos valor a tus ahorros. Bueno, este segmento es para hablar de política, pero no puedo desconocer la importancia que tiene el anuncio que ha hecho hoy el gobernante, que viene esta semana el primer lote de las vacunas COVAX. Recuerdan ustedes que en principio la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud anunció que solo venían 48,000 dosis bajo el mecanismo COVAX-Gavi. Pero hoy el gobernante ha manifestado que la OPS le ha confirmado que viene ese primer lote que la semana anterior la misma OPS dijo ya no es de 48,000 dosis, sino de 139,200 dosis. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerda usted, Cristina? ¿Lo recuerdan todos? Es decir,
Se trata de un anuncio muy importante sobre la llegada la próxima semana de estas vacunas con las que se terminaría de vacunar a todo el personal sanitario, a todos los trabajadores de la salud. Destacamos esta noticia porque de ser así, si en efecto la próxima semana llegan las 139.200 dosis, o esta semana es, si llegan esta semana las 139.000 dosis, es el mejor anuncio para todos los trabajadores de la salud, porque quedarán inmunizados. Ese personal de la primera línea de batalla que ha hecho un esfuerzo enorme, un trabajo grandioso para todos los hondureños, si es así, si se cumple este anuncio, serán vacunados en las próximas semanas. El primer lote de vacunas donadas a Honduras por la OMS-OPS a través del mecanismo COVAX estaría llegando esta semana al país, así lo informó el presidente Hernández en su cuenta de Twitter. Compatriotas, tenemos buenas noticias. Hemos recibido confirmación del mecanismo COVAX que las primeras vacunas, el primer lote de vacunas viene a territorio hondureño esta semana. Mañana a las 6:30 de la mañana, la ministra de Salud, Alba Flores, y también la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Piedad Huerta, estarán dando todos los detalles. Ya comenzaremos el proceso de vacunación de manera consecutiva. Saludos a todos, buenas noches. Bueno, ya han escuchado al mandatario, las dosis llegarán al país esta semana. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud había notificado de una gestión adelantada de 139.000 dosis. Es la misma. Así es, para inmunizar a más de 69.600 personas. En principio se dijo 48.000 dosis, pero ya luego la semana anterior se habló por parte de la OMS, o a principios de esta semana, que son 139.200. No se dijo el lote de cuántas dosis vienen, pero entendemos que si es así como lo manifestó la OMS-OPS, son 139.000 dosis que vienen esta semana para terminar de vacunar a todos los trabajadores de la salud, aseadoras de los hospitales, radiólogos, enfermeras, todo ese personal sanitario que tiene prácticamente un año de estar trabajando con mucho riesgo, pero con mucha decisión y convicción. Médicos, enfermeras y todos estos trabajadores de la salud. Más adelante, Consejo Nacional Electoral cumple con las formas y tal como lo anticipó anoche el noticiero Líder, habrán listados adicionales o cuadernillos para que voten el domingo los que no aparecen en el Censo Nacional Electoral. Antes de nuestra sección, un día como hoy, debuta la primera muñeca Barbie en el mercado. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Un día como hoy, 9 de marzo de 1958, Barbie es la muñeca de juguete más famosa y vendida del mundo. Debutó el 9 de marzo de 1959 en la Feria del Juguete de Estados Unidos. Fue creada por Ruth Handler, esposa de Elliot Handler, cofundador de la empresa de juguetes Mattel. En los años 50, Ruth Handler se dio cuenta de que su hija Bárbara prefería jugar con muñecas de características adultas en vez de las infantiles. En esos momentos, la gran mayoría de las muñecas que se fabricaban eran infantiles. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Tenemos conexión en este momento con el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, porque hoy mucha gente está protestando, don Roberto, porque dice que tiene que ir a reclamar la tarjeta de identidad 3, 4, 5, 10 kilómetros distante de donde vive. Por favor, si le podemos explicar al público toda la mecánica en relación a la distribución de las tarjetas de identidad, por lo menos aquí en el Distrito Central, y las quejas que hemos escuchado hoy de muchas personas. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Renato. Qué oportuna es esta entrevista porque sí vale la pena aclarar algunos conceptos sobre el procedimiento de entrega del nuevo documento nacional de identificación
en el sentido que se han diseñado una plataforma de consulta donde cada ciudadano puede colocar su número de identidad para que le descargue el centro de entrega. Y hay que ser muy claro que el centro de entrega no son los centros de votación. Se han seleccionado centros de entrega que tengan características de espacio, de concentración de población, porque sí queremos aprovechar el máximo de tiempo para poder entregar la mayor cantidad de documentos, de manera pues que el centro de entrega significa dónde está tu tarjeta en este momento y que se puede verificar pues en el enlace que hemos puesto a la disposición del ciudadano. Y estos centros de entrega pues se trata de acumular algunos centros de votación que en algunos casos no están disponibles para poder ser utilizados y que no han sido permitidos pues para su uso. Entonces hemos seleccionado puntos específicos cercanos siempre del municipio, del domicilio del ciudadano. Eso que son 30 kilómetros, pues no hemos encontrado un caso así, yo creo que son exageraciones, pero sí no son los centros de votación. Los centros de entrega son los lugares donde se están entregando los DNIs, y a partir del 16 de marzo, ya después de los comicios primarios, sí vamos a tener ya un despliegue masivo muy cercano al domicilio para que podamos ya entregarlos con mayor espacio de tiempo, e invitamos a los nuevos votantes que no tienen su actual tarjeta de identidad para que se desplacen en este momento a los centros de entrega que se pueden identificar en el enlace que hemos colocado en nuestra página rnp.hn, www.rnp.hn, para que ahí busquen ese sitio y vayan a buscar su nuevo DNI. Okay. Es importante que los nuevos votantes tengan su nuevo DNI. Por ejemplo, me llega este mensaje de Blanca Valladares Huete. Yo votaba en la Kennedy, dice. Me pasaron centro de votación en la 30 de noviembre y yo debo reclamar en Reparto Arriba. Viví salida Santa Lucía. No es tanto los kilómetros, sino la zona donde las entregarán. Sí, el tema es que ese lugar donde se ha seleccionado tiene las características propias para que podamos hacer las entregas fluidamente, sin concentraciones de personas, y que tengan también la posibilidad de que haya una buena circulación. Pero sí no son tan alejados de los centros de votación, pero hay que aclarar que son centros de entrega que son diferentes a los centros de votación y algunas veces sí van a coincidir. Pero la idea es informar a la ciudadanía que cuando consulte y le indique ese centro de entrega, en ese momento puede acudir personalmente para que retire su documento nacional de identificación, y vamos a revisar, tal vez con mayor cuidado, para ya, después de las elecciones, sí tener una planificación más cercana a su domicilio y así facilitarle pues la visita. Sí, ya entendí. La gente tuvo la expectativa de que estos centros de entrega de la identidad iban a estar lo más cercanos a su domicilio, donde vive. Pero no, en la situación actual, los centros de entrega no necesariamente significan los centros de votación. Es decir, ante la premura se han seleccionado centros de entrega, muchas veces distantes de la vivienda de uno, y es ahí donde se le va a entregar el nuevo documento nacional de identificación, aunque debemos hacer constar que para las elecciones del domingo 14 de marzo, usted puede votar con la identidad vigente, con la vieja identidad, como le llamamos. Por eso no se preocupe, usted puede votar con la vieja. Ya dice don Roberto Brevé que después de las elecciones van a tratar de facilitar la entrega del documento nacional de identificación a las personas. ¿He entendido correctamente lo que usted ha manifestado aquí en Telenoticias? Perfectamente, me hizo una descripción todavía más clara en lo que yo estaba diciendo. Así es que le agradezco esa aclaración, Renato. Y de nuevo, tratar de que los que no tienen tarjeta de identidad actual y que ya van a votar por primera vez, estas personas sí los exhortamos a que vayan a recoger su nuevo documento nacional de identificación para que no pierdan la oportunidad de ejercer el sufragio ahora en esta primaria. ¿Cuántos centros? Tengo 10 segundos. ¿Cuántos centros de entrega se habilitaron aquí en el Distrito Central? Mire, nosotros tenemos disponibilidad de 2.500 brigadas de enroladores, y en este momento en la capital hemos distribuido alrededor de
100 centros que están dentro de toda el sector del Distrito Central, tratando de ser espaciosos, que tengan distancias, que no se desplace demasiadas distancias las personas, pero sí irlos aumentando a medida que vayamos viendo el flujo, para que en estos 4 días que tenemos podamos entregar la mayor cantidad de DNIs y especialmente los jóvenes que no tenían su... Y antes que se me vaya, porque la próxima noticia que vamos a transmitir tiene relación con el RNP. Al final, las recomendaciones que ustedes enviaron al Consejo Nacional Electoral para superar estos impases de la gente que no aparece en el Censo Nacional Electoral son las que se van a aplicar, incluyendo los listados especiales. Estos listados, sáqueme de la confusión, ¿los elaboran ustedes, estos listados especiales? ¿Los elaboran ustedes o esta es actividad del Consejo Nacional Electoral, que yo sé es que el que hace el Censo Nacional Electoral? Sí, estos listados los elabora el CNE. El CNE. Nosotros enviamos toda la información correspondiente para que ellos elaboren los listados, y ellos también tienen toda la información de los centros de votación de las elecciones pasadas, donde se le asignarían a aquellos que están hablando de moverlos al centro de votación. Con un sí o un no, en base a su experiencia, ¿tendrán tiempo de elaborar estos listados especiales? Yo creo que sí, porque todas las imprentas están listas, preparadas. Muy bien. Y no debo pensar de que no lo van a lograr. Muy bien, gracias. Roberto Brevé, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Cristina. En la reunión de pleno sostenida esta noche por los integrantes del Consejo Nacional Electoral por mayoría de votos, ante la ausencia del consejero suplente Germán Lobo y la incapacidad por enfermedad del miembro del Partido Nacional Kelvin Aguirre, se aprobó el uso de los cuadernillos especiales en los comicios de este domingo para que ningún votante se quede fuera de ejercer el sufragio, una acción que de entrada han rechazado los nacionalistas. Sin la presencia del consejero suplente Germán Lobo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, por unanimidad de votos de la mayoría, decidió resolver la inclusión de los listados especiales para garantizar el sufragio de los hondureños que presentan problemas en el censo para las elecciones primarias e internas del 14 de marzo, bajo las propuestas remitidas por el Registro Nacional de las Personas. Autorizar el uso del listado adicional de electores a los partidos que así lo soliciten. Y siendo que a la fecha nos lo ha solicitado el Partido Liberal de Honduras y el Partido Libre para garantizar el ejercicio del derecho universal del voto de sus militantes, de acuerdo con los 3 grupos de casos referidos por el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, el órgano electoral instruyó de inmediato a los codirectores electorales para imprimir los listados y organizar las rutas de entrega. Que con carácter inmediato ordenen la impresión de los mismos y su incorporación en la maleta electoral. Respecto de las rutas que ya han salido a sus destinos, que procedan con inmediatez a organizar una ruta alterna para su distribución, siempre bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Número 3, instruir a la Dirección Administrativa y Financiera para proceder de inmediato a realizar los trámites administrativos correspondientes. Número 4, instruir a la Secretaría General para que certifique la resolución y proceda conforme a ley. Por su parte, la consejera Rixi Moncada también acompañó con su voto a favor la resolución de la consejera presidenta del órgano. Por los hombres y mujeres libres, en garantía del derecho al voto, en defensa y en protección de ese derecho, mi voto es favorable, Presidenta. En tanto, el consejero suplente Germán Lobo, mediante una carta enviada a la presidencia, brindó su posición para no participar en la sesión del Pleno, donde expuso que aun siendo de su interés acompañar y contribuir con la administración, no participaría en dicha sesión del Pleno, ya que no puede legitimar decisiones de temas que ya son hechos consumados, de los cuales desconoce su discusión, mismo que puede dar lugar a una ilegalidad. Solicito que se consigne en acta que al día de hoy, 9 de marzo de 2021, siendo las 6:23 p.m.,
el CNE no ha procedido a la impresión de listados adicionales o cuadernillos adicionales y que por tanto lo que se refiere en el oficio remitido por el consejero Lobo de que se trata de hechos consumados no es así. El secretario del Consejo Nacional Electoral explicó que el artículo 14 de la Ley Especial para la Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales faculta a los consejeros realizar la sesión del Pleno con la mayoría de ellos presentes. Según el artículo 14 de la Ley Especial, dice de las sesiones, dice, el Consejo Nacional Electoral debe tomar sus decisiones en sesiones de Pleno convocadas de manera previa o en las convocadas de común acuerdo, las cuales requieren un quórum de presencia en la mayoría de sus integrantes, entre los que debe estar el consejero presidente, con excepción de las sesiones que se sujeten al párrafo 1 del artículo anterior. El Pleno también decidió suspender el tema de las credenciales porque ya se habían entregado sin nombres. Y bueno, estas son las recomendaciones que le hizo el RNP al Consejo Electoral y que hoy tomó en cuenta el Consejo Nacional Electoral. Ven ustedes el 1 en cuanto a los 1.6 millones de ciudadanos a los que se les realizó actualización domiciliaria con la asignación de un nuevo centro de votación. Se sugiere que el CNE pueda elaborar un listado adicional con el centro de votación anteriormente conocido, recomendando que el Consejo Nacional Electoral defina los máximos posibles por MER para activar el filtro de auditoría. La otra recomendación, en el caso de los 54,000 ciudadanos a los cuales les hace falta la validación biométrica, que el Consejo Electoral no incluyó en el censo, que se pueda elaborar un listado adicional con la información anteriormente conocida para que estos ciudadanos puedan ejercer el sufragio. El RNP, si así lo considera el CNE, les remitiríamos el domicilio de la última validación biométrica conocida y aprobada por el RNP. Y en el caso de los 100,000 ciudadanos que se enrolaron después del 30 de diciembre de 2020, el Registro Nacional de las Personas remitiría un listado adicional de los mismos para que sean considerados por el Consejo Nacional Electoral para que dichos ciudadanos puedan ejercer el sufragio. En este momento, el presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal, Ricardo Leiva, me dice que se encuentra en la imprenta donde se están elaborando los listados adicionales del censo electoral y que como presidente de la Comisión Electoral del Partido Liberal y orgulloso integrante del Movimiento La Esperanza de Honduras y fieles a construir democracia, estamos en pie de lucha por darle al país lo mejor de cada demócrata de esta patria sacudida por la corrupción. Y le piden al registro de las personas su compromiso hoy vía telefónica de su comisionado presidente de dotar de un ejemplar de la tarjeta de identidad anterior a cada ciudadano que no tiene o que va a votar por primera vez. Este miércoles nos han prometido hacer el llamado público para que se aboquen a los registros municipales y departamentales a tramitar con calidad de emergencia la identidad anterior para que nadie se quede sin ese derecho constitucional de ejercer el sufragio. La Comisión Política del Partido Nacional se presentó al mediodía de este martes al Ministerio Público a interponer formal denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales contra la consejera Rixi Moncada, a quien acusan de abuso de autoridad por pretender incluir en la maleta electoral un cuadernillo especial que permite ejercer el sufragio a quienes trasladaron sin consulta de sus centros de votación y los que aún no aparecen en el censo de estas elecciones primarias. Este es un caso claro de abuso de autoridad, porque ningún concejal puede tomar determinaciones de forma unilateral en un órgano colegiado. Pero los nacionalistas se quedaron solo con este reclamo, pues la dirigencia de Libre y el Partido Liberal respaldan la intención de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral para que nadie se quede sin votar el próximo domingo. Pero no sé en qué le perjudica al Partido Nacional. Yo creo que el Partido Nacional debería abogar por la democracia y porque mayores de parte de los hondureños pueden ejercer el sufragio, y esa es una de las medidas, ¿verdad? En el pasado la admitieron y esta vez no. Habría que ver cuáles son las razones, pero en términos generales la mayoría de los hondureños sí creen en esta salida.
La dirigencia nacionalista espera que antes de la cita con las urnas el próximo domingo la Fiscalía de Delitos Electorales se pronuncie y detenga la pretensión de votar con el cuadernillo y listados especiales, pese a que ya exista una votación de la representante liberal y del Libre en el CNE para que esta medida se aplique el día de las elecciones. Y este martes se realizó el traslado de las primeras 5.526 maletas electorales en la Ruta 1, que comprende los departamentos de Atlántida, Lloro, Colón, Ocotepeque y Copán. Así es, muchas gracias. Flavio. El día de hoy hemos iniciado con la ruta número 1, en total son 5.322 maletas, más casi 200 maletas de contingencia, una por municipio por partido político. Los municipios de la ruta 1, perdón, los departamentos son Atlántida, Colón, Ocotepeque, Lloro y Copán. Y el día de hoy también se estará distribuyendo por la situación del clima el departamento de Islas de la Bahía, que estaba considerado en la ruta 3, pero estaremos despachándolo también el día de hoy. La Organización de los Estados Americanos confirmó que enviará un equipo de observación para las elecciones primarias e internas del domingo 14 de marzo. En el comunicado exponen que el equipo técnico estará compuesto por 4 personas que llegarán a Honduras desde el 10 de marzo y tendrán como propósito observar la organización y logística electoral de los comicios internos, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan este ejercicio. Se analizará la implementación del principio de paridad y el mecanismo de alternancia que rige este proceso. Detallan que durante la estancia en Honduras el equipo sostendrá reuniones con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral para conocer sobre los preparativos del Tribunal de Justicia Electoral, expectativas sobre el proceso y planificación de cara a las elecciones generales del mes de noviembre. También observarán el proceso de votación y el escrutinio de los votos el día de los comicios internos. Y por último, explican que darán a conocer un informe final que se presentará tras las elecciones generales. De cara a las elecciones primarias e internas del próximo domingo, el exvocero de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, en un ciclo de conferencias promovidas por el CNA, dijo que Honduras vive un cóctel de corrupción en donde los electores no pueden darse el lujo de votar por gente ligada a la corrupción y el narcotráfico. En su análisis sobre la situación de Honduras en torno a la corrupción, el exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, cuestionó el papel de los partidos políticos en cuanto a su depuración, recalcando que no debe haber espacio en la política de un país para personas vinculadas en actos de corrupción y narcotráfico. No es posible que existan inclusive candidatos, ahora que están ustedes en elecciones primarias, que estén vinculados a sectores de narcotráfico, inclusive que hayan sido condenados por lavado de activos en cortes norteamericanas y que están todavía jugando a la política en el país. Y por supuesto lo mismo hay que decir de cualquier persona que esté vinculada a hechos de corrupción o hechos vinculados también al crimen organizado. No hay lugar en la política, creo yo, cuando una persona tiene cuestionamientos de estos calibres. Explicó cómo la vinculación del narcotráfico con las estructuras de poder sumado a los altos índices de corrupción han generado cada vez más impunidad, todo a vista y paciencia de las instituciones del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas, que sigue sin tener mayor relevancia en la lucha contra este flagelo y más parece proteger a sus militantes. No tiene ninguna relevancia desde el punto de vista institucional importante. El Tribunal de Cuentas no está ahí para atajar la corrupción, lo digo con ese énfasis. Creo que el Tribunal de Cuentas le debe una gran respuesta al país sobre cómo los procesos de corrupción, o cómo los actos de corrupción, perdón, se vienen dando sin que siquiera se diga nada sobre el particular. Y creo que ahí el gran problema de Honduras, como ocurre también con el sistema electoral, es la alta politización de las instituciones tutelares, como el caso del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial, en fin. Jiménez Mayor urgió la necesidad de fortalecer el sistema de justicia del país, pues la élite política lo ha venido desmontando para protegerse mediante leyes aprobadas en medio de procesos de investigación, tal y como sucedió en los casos Red de Diputados y Caja Chica de la Dama.
Es decir, todo cuadrado, de tal manera que era muy difícil que se pueda absolver a estas personas. Y entonces, claro, lo que ocurrió fue que, como no podíamos defendernos en el ámbito judicial o fiscal, lo que hizo el sistema político, los partidos políticos, fue emitir una ley para efectos de que no proceda una investigación ni un proceso judicial si previamente el Tribunal Superior de Cuentas, que sabemos que no funciona, genere los niveles de responsabilidad administrativa previos para poder pasar a un proceso penal. En el estudio denominado La lucha contra la corrupción como impulso para el renacimiento de la democracia, el Consejo Nacional Anticorrupción explicó la relevancia de un Congreso Nacional honesto para evitar que la historia de la corrupción se replique. Si se desea revertir el Código Penal, elijamos diferentes diputados, porque solamente el próximo Congreso Nacional podrá revertir estas decisiones. Quienes en el pasado tuvieron la oportunidad de ostentar un cargo de elección popular y no hicieron absolutamente nada, difícilmente hoy van a hacer algo diferente. Van a seguir haciendo lo mismo, van a seguir atrincherándose desde un Congreso Nacional o un cargo público para poder mantener la justicia en impunidad. Los panelistas concluyeron en la importancia de aprobar la figura de colaboración eficaz para que se construyan casos más relevantes y así desmontar organizaciones criminales que tanto daño le han hecho al país. Los panelistas llamaron a la ciudadanía a razonar mejor su voto este 14 de marzo, no dejarse llevar por los mismos discursos y promesas de siempre, pues el futuro del país está en juego. Gabriela Andino, Telenoticias. El Consejo Nacional Anticorrupción hizo un recuento denominado Las caras visibles de la corrupción que atentan contra la democracia, explicando cómo en la última década se han ido manejando los procesos desde los poderes del Estado, violando la Constitución de la República y dando paso a reformas para perpetuarse en el poder y blindarse mediante la impunidad. Son razones bajo las cuales nosotros no podemos permitir que ante un proceso electoral, tal como lo han venido mencionando quien me antecedió y el panel de ayer, personas involucradas en diferentes actos de corrupción, personas involucradas en narcotráfico y en diferentes acciones que en realidad únicamente vienen a contribuir a lo que es la corrupción en el país. Fernández señaló que es momento de castigar en las urnas a quienes por años han violentado las leyes, haciendo daño a la población. Recomiendan no elegir personas involucradas en corrupción y no creer en propuestas populistas, pues los resultados siempre serán los mismos. En nuestra serie de especiales políticos, Destino de la Democracia, de cara a las elecciones primarias, le presentamos cómo el fervor del hondureño ha perdido fuerza y entusiasmo de cara a cada proceso electoral. ¿Por qué la democracia es tan frágil y el apoyo del 75% de antaño ha caído a menos del 50% en los últimos procesos electorales? Durante los primeros 4 procesos electorales con el restablecimiento de la democracia, en Honduras hubo una participación por encima del 75%, que evidenció un decidido respaldo de la ciudadanía a las elecciones, que despertaban grandes expectativas y encendían el sentimiento intenso entre los electores. Sin embargo, en ese transitar de más de 3 décadas, los sentimientos se han ido apagando, consideran los expertos. Después de 11 procesos electorales generales, en forma consecutiva, más unos 5 procesos electorales primarios, hay aproximadamente un 55% de hondureños que todavía se sienten convocados a un proceso electoral. No con el entusiasmo de 1980, 81, 85 y 89, cuando las elecciones eran una novedad. En las áreas rurales, el colorido de los procesos eleccionarios se volvió pálido. Las actuaciones de la clase política se convirtieron en baldes de agua fría que apagaron las llamas del entusiasmo y encendieron el desencanto entre los electores, con un sostenido descenso de participación en los procesos de elecciones y un incremento en el abstencionismo que resume la insatisfacción de la ciudadanía
con la democracia, incapaz y carente de voluntad política para resolver los grandes problemas de las mayorías. Sin embargo, paradójicamente, en esta última década, que coincide con una década de intensa crisis política y por ello mismo de una profunda polarización social, también podemos registrar una recuperación de esa participación electoral, por lo menos en las elecciones del 2013 y 2017. Según los registros, en los primeros 4 procesos electorales la participación fue mayor al 75%. En 1993 cayó al 65%. En 1997 superó la barrera del 70%. En el 2006, la participación electoral regresaba hacia la baja con un 53%, mientras en el 2009 la elección del presidente fue con un porcentaje menor al 50% que representaba la ruptura del bipartidismo y confirmaba el desencanto en la ciudadanía. Que a medida que las instancias estatales no cumplen con su deber, en esa misma medida los ciudadanos se desenamoran, se desencantan de los sistemas democráticos, que en realidad la culpa la tiene la alta corrupción del país. Sin esa corrupción, las instancias funcionarían a cabalidad y la corrupción de carácter electoral es la que más puede degradar una democracia y puede generar incertidumbre e inseguridad en el electorado para que no ejerzan su derecho humano a ejercer el voto. Según la socióloga Julieta Castellanos, en el sector rural y las zonas urbano-marginales es donde más se ve la desigualdad y donde el déficit democrático cada vez es mayor y los políticos se aprovechan de la pobreza y de la precariedad para lograr sus objetivos. También los políticos se aprovechan de la pobreza extrema, de las necesidades y la precariedad y se acercan al elector con prebendas. Y aunque esos fondos con los que hacen política proceden de nuestros impuestos, ellos quedan como los que resuelven los problemas de los pobres. A pocos días de un proceso primario de elecciones prevalece la incertidumbre, la desconfianza entre los electores que se alimenta de la debilidad institucional y que engrosa la ausencia de electores en los centros de votación en todas las regiones del país. Pese a que las elecciones del próximo 14 de marzo se realizarán bajo mucha incertidumbre debido a las decisiones de los políticos, los analistas consideran que es el momento que la población vaya a votar o que acuda a las urnas para que otros no elijan por ellos. Mario Landa, Telenoticias. Más adelante le informaremos, pandemia ha afectado el 70% de las empresas formales de Centroamérica, según encuesta. Antes, en su asamblea de este miércoles, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentará su propuesta de modificación de tributos que será elevada al Poder Ejecutivo y en la cual se contempla revisar el pago del impuesto sobre la renta y el de ventas. En este último, lo relacionado a las facturas que manejan el crédito. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Una serie de modificaciones al pago de tributos solicitará al gobierno el Consejo Hondureño de la Empresa Privada durante la asamblea empresarial que desarrollarán mañana en la capital. Señalan que el mundo y el consumo ha cambiado producto de la pandemia y no se puede seguir con la misma estructura. Piden una modificación de tasas y simplificar procesos para fortalecer la formalidad. Necesitamos una mayor simplificación y probablemente una disminución en las tasas impositivas para que más gente regrese a la formalidad de la que se ha ido y el gobierno pueda captar más tributos. Explicaron que es necesario reestructurar el pago del impuesto sobre la renta y especialmente el impuesto sobre la venta en relación a las facturas que manejan al crédito, porque los obligan a hacer pagos anticipados. De que si una factura se da al crédito a finales de mes, no tenga que ser pagada el 10 del siguiente mes porque entonces le estamos prestando el dinero al gobierno y eso no es justo para el empresariado que necesita su flujo de efectivo en este momento. Debemos de considerar los pagos a cuenta, qué valor se va a determinar para el pago de los tributos del 2021.
El FOSDE se muestra de acuerdo con los cambios tributarios para hacer más atractivo al país, atraer inversión y mayor competitividad. Debe de tomar en consideración que la situación actual económica no está para estimar los ingresos, sino para recoger lo que ya se está pagando en el hoy por hoy. Otros economistas son de la opinión que los pagos anticipados tienen su lógica, porque el SAR debe mantener un control sobre las facturas que emiten las empresas, ya sean al crédito o al contado. Porque de no ser así, es muy difícil darle seguimiento, qué fue lo que se vendió al contado, cuánto se vendió al crédito y en qué fecha va a tener que pagarse. Por eso debe de coincidir el impuesto con la fecha de emisión de la factura. En relación al pago del impuesto sobre la renta, explicó que es difícil saber si se va a tener utilidad o no, porque la actividad económica puede ser excelente, pero también se puede generar pérdidas o tener una baja utilidad. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Para contrarrestar el contrabando, la falsificación y defraudación fiscal, Aduanas de Honduras unificó esfuerzos con una organización estadounidense, lo que permitirá mejorar el comercio, evitar la competencia desleal con las empresas formalmente constituidas y aumentar los ingresos para el Estado. Esto tiene que ver con la defraudación aduanera, con la evasión fiscal, que tenga que ver en conceptos de aduana. Este es el primer paso que estamos haciendo como gobierno, todas las personas que estamos en el tema de seguridad nacional, esa gobernanza que tenemos que tener interinstitucional con recibir la información que va a pasar a través de la agencia de inteligencia de parte de aduanas, y esto se pasa directamente a lo que son policía de fronteras, a la Policía Nacional, depende de las personas que tengan que combatir. Lo que buscan básicamente es reducir el comercio ilícito en el país, el contrabando principalmente, y al mismo tiempo debilitar la estructura económica del crimen organizado en Honduras, porque sabemos que mucho de su financiamiento viene de productos que son del contrabando. El mismo convenio fue firmado con Guatemala y El Salvador para que el Triángulo Norte forme un solo bloque para debilitar el crimen organizado y combatir el contrabando. Se estima que en Honduras unos 4.000 millones de lempiras se pierden por el ingreso irregular de cigarrillos, cervezas, licores, medicamentos y ahora producto de bioseguridad, lo que también impacta en la generación de empleo. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica realizaron una encuesta en todo el Istmo para conocer los daños en la economía debido a la pandemia. Estiman que un 70% de las empresas que conforman la economía formal resultaron perjudicadas y lo peor, despidieron personal e incrementaron sus deudas. De una encuesta en la cual más del 70% de los afiliados de las distintas cámaras de comercio en Centroamérica manifestaron que tenían pérdidas por el orden de 321 millones de dólares. También hay un indicador importante en el sentido de que el 51% de estas empresas aumentaron su endeudamiento para poder subsistir y de esa manera también tratar de reactivar sus empresas. Esto tiene un impacto negativo en las utilidades de las empresas y establecen que el 65% de los emprendimientos continuarán con el teletrabajo, al menos durante el 2021, debido a la incertidumbre que existe porque aún no llega la vacuna para inmunizar a la población. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Los empleados públicos advirtieron que regresarán a las calles este miércoles para exigir la nivelación del pago de 500 lempiras por concepto de bono, tal como se comprometió el gobierno en un acta que se firmó hace 2 semanas. El 39-2000 es un decreto que fue aprobado en el 2009, donde dice que debería de aumentársele el pago, el quinquenio. Había un aumento al quinquenio de los trabajadores. Desde aquel momento a la fecha solo hay una secretaría que por medio de un acta lo consiguió, que era la Secretaría de Salud. A este momento el resto de secretarías de Estado, los trabajadores a nivel nacional, bajo el régimen de servicio civil deberíamos de tener una nivelación. Pasa que ese derecho ha sido violado. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo más que todo. Y de no tener una respuesta en este momento, en el día de hoy,
pues a partir de mañana saldremos a las calles a reclamar este derecho. Hace 15 días los diferentes sindicatos aglutinados en la ANDEP realizaron una semana de protestas para exigir el pago de ese beneficio firmado desde el 2009. Cuando regresemos, también los rusos ya firmaron el contrato mediante el cual se certifica la venta a Honduras de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. En las últimas 24 horas, el reporte de fallecimientos por COVID-19 en los principales centros hospitalarios públicos de la capital apuntan a un total de 8 personas fallecidas a causa del mortal virus. De estos, 3 fallecieron en las salas de atención del Hospital Escuela, 3 pacientes de la sala UCI del Instituto Hondureño de Seguridad Social en La Granja y 2 adultos mayores en el Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax. Las autoridades sanitarias exhortaron a la población hondureña a extremar las medidas de bioseguridad y acudir a tiempo a los centros de atención en todo el país. Este día se han reportado 265 nuevos casos de COVID-19, totalizando 174.508 a nivel nacional. Nuevos fallecidos, dato que corresponde a varios días, 14, para un total de decesos de 4.297. Nuevos recuperados, 199, para sumar 68.284 los que se han recuperado de la COVID-19. Bueno, ya se concretó por parte de Honduras la compra de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, tras la firma del contrato entre el CEO del Fondo de Inversiones ruso, Kirill Dmitriev, y autoridades hondureñas, informó este martes el presidente Hernández. Con esta entrega vamos a continuar con el proceso de vacunación de las personas que están en primera línea. Y obviamente, si también nos da el espacio, seguir inmediatamente con las personas más vulnerables, tal como la Secretaría de Salud, a través del plan de inmunizaciones, lo tiene establecido. Nuestro equipo se aseguró que la compra de estas vacunas sería para poderlas colocar de manera gratuita. El presidente Hernández detalló que la inversión del gobierno de Honduras para la adquisición de este fármaco es de $9.95 por dosis, es decir, $19.90 en los 2 componentes. Con esta compra, 2.1 millones de hondureños serán vacunados contra la COVID-19, aseguró el mandatario. A las 9:30 aproximadamente informamos el anuncio del gobierno en el sentido que esta semana llega el primer lote de las vacunas de AstraZeneca bajo el mecanismo COVAX-Gavi. Si se materializa el anuncio que hizo la OMS y el mismo gobierno, pues nos estarán llegando 139.200 vacunas esta semana de marzo. Hoy se anunció desde el Poder Ejecutivo que para cuando concluya la Semana Santa ya estarán vacunados 90.000 trabajadores de la Secretaría de Salud. Todo el personal sanitario estará vacunado ya después de Semana Santa o a finales de Semana Santa. La comunicación por escrito llegó en las últimas horas a Casa Presidencial en una nota que firmó y selló el propio titular de la Organización Mundial de la Salud. Y en esencia lo que dice es que en este mes de marzo van a triplicar la cantidad inicial que habían prometido adelantar bajo el mecanismo COVAX. Eso obliga a un replanteamiento de la programación de la vacunación. En efecto, el primer lote de vacunas que llegará al país del sistema COVAX-Gavi ya no será de 48.000 dosis, sino más bien de 139.200. Antes y en plena Semana Santa, la campaña de vacunación contra la COVID-19 estaría en pleno apogeo y eso lo anuncia el propio presidente Juan Orlando Hernández. Y esa cantidad de dosis de la vacunación contra la COVID obliga al gobierno y a la Secretaría de Salud a modificar por completo el calendario de vacunación que se tenía previsto. Probablemente
se tenga que hacer un esfuerzo importante para que se pueda vacunar antes de Semana Santa, por lo menos esas vacunas que vienen. Pero la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, va más allá al afirmar que al término de la Semana Santa el personal de salud público y privado, que suma unas 90,000 personas, podría estar protegido contra el coronavirus. Tener listo para la última semana de marzo y de abril, tener vacunado todo el personal que trabaja en el área de salud, sea esto en los establecimientos de la Secretaría de Salud o también en los establecimientos privados. Luego de la segunda aplicación al personal de salud se llegará a los grupos especiales como asilos de ancianos a nivel nacional, a pacientes renales y población adulta con una o más enfermedades de base. Ulises Aguirre, Telenoticias. Condiciones inestables continuarán este miércoles, nos dice nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Les voy comentando que para esta jornada que se avecina continuará la humedad ingresando a buena parte del territorio nacional. Y es más, algunas zonas que todavía no han sido alcanzadas por la humedad serán alcanzadas para esta próxima jornada de miércoles, porque el frente frío está entrando en su etapa de frontólisis, es decir, la última etapa de disipación, pero está dejando bastante humedad sobre el Caribe y esa humedad es arrastrada a través de los vientos acelerados del noreste que seguirán soplando sobre nuestro territorio con rachas que se hacen sentir con un ambiente fresco y mantienen el oleaje bien picado en el litoral caribe hondureño, así que para estas próximas 24 horas todavía no es recomendable salir a faenar. La humedad, les decía, se acumula en buena parte del norte, oriente, áreas del centro y parte del occidente del país para esta próxima jornada. El mapa, el modelo de lluvia justamente nos ilustra que zonas de aquí del centro, en donde no ha llovido, sí tienen buena posibilidad para esta próxima jornada, así como casi el departamento de Olancho en su totalidad, toda la región oriental y el litoral caribe continuará recibiendo precipitaciones para esta jornada de miércoles, con un amanecer con temperaturas bajas que andarán entre 15 y 17 grados Celsius y luego durante la jornada, al menos el 70% del territorio se queda con temperaturas agradables, inferiores a 25 grados Celsius y solamente algunas regiones superarán esos 25 grados. Y la economía circular, la economía verde, que tendrá que moverse a raíz de la crisis climática que se vive y la puesta en marcha del Acuerdo de París. Bueno, aquí estamos observando un robot de una compañía muy reconocida europea que está justamente recargando un vehículo eléctrico. Así que todo deberá moverse muy pronto con energías renovables en el planeta, quieran o no quieran, porque así está estipulado ya en el Acuerdo de París. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Astimin, con 8 aminoácidos y 11 vitaminas esenciales para toda tu familia. Astimin. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. La Casa Blanca advierte que no colaborará con el presidente de Honduras por la corrupción, mientras el juicio a Giovanni Fuentes en Nueva York complica más al gobernante por sus presuntos nexos con el capo. Hernández dijo en un acto en la policía que pondrá el pecho para defender la institución en su lucha anticrimen. Este es el llamado de Juan Jiménez Mayor a los electores hondureños de cara a los comicios del próximo domingo. No es posible que existan inclusive candidatos, ahora que están ustedes en elecciones primarias, que estén vinculados a sectores de narcotráfico, inclusive que hayan sido condenados por lavado de activos en cortes norteamericanas y que están todavía jugando a la política en el país. Y por supuesto lo mismo hay que decir de cualquier persona que esté vinculada a hechos de corrupción. Salen las primeras maletas electorales para 5 departamentos del país y esta noche el Consejo Nacional Electoral aprobó el uso de los listados especiales para garantizar el ejercicio del sufragio a la población. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Presidente Hernández anuncia que esta semana llega el primer lote de las vacunas contra la COVID donadas en el marco de la alianza COVAX-Gavi de la OMS-OPS.
En juicio en Nueva York, fiscales revelan fotografías del presidente con la familia de Fuentes, algunos de sus contactos y un número de teléfono de Hernández desde el cual solicitó una visa. Con la mayoría de votos, Pleno del Consejo Nacional Electoral autoriza el uso de cuadernillos especiales para que nadie se quede sin votar y ordena su impresión inmediata para ser usados en los comicios del domingo. Desencanto con la política agudiza el déficit de la democracia, donde el entusiasmo electoral no se compara con el de hace 4 décadas, dicen analistas en la serie Destino de la Democracia. Registro Nacional de las Personas pone a disposición de la ciudadanía plataforma para identificar centros de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación.